el principio. Antes de que el tiempo tuviera nombre y el vacío fuera separado por la luz. Existía el reino de la perfección. No había colores. Solo grados de pureza. En el centro de esta expansión de orden absoluto, los arcángeles se erguían como columnas de marfil y fuego. Sosteniendo la voluntad de una fuerza que no necesitaba voz para ser obedecida, Lucifer era el más alto entre ellos. No caminaba. Se desplazaba con la gracia de una estrella en órbita. Su piel no era carne, sino luz condensada. Y en sus ojos se reflejaba la arquitectura misma del cosmos. A su lado, sus hermanos, los otros arcángeles, observaban con una mezcla de reverencia y desconcierto el nuevo proyecto que su creador había manifestado en el barro de un mundo joven, Miguel, cuyo fuego era de un azul gélido y cuya lealtad era una roca inamovible. Se detuvo junto a Lucifer en los límites del empíreo. Ambos observaban hacia abajo, hacia el jardín que florecía en el este. Es una creación curiosa. Hermano, dijo Miguel, su voz resonando como el choque de espadas de plata. Débiles. De ciclo corto. Hechos de los elementos más bajos de la tierra. Sin embargo, él les ha otorgado algo que nosotros, en nuestra perfección, no poseemos. Lucifer no respondió de inmediato. Extendió una mano y griega con un movimiento de sus dedos. Pareció medir la densidad del aire que rodeaba a los nuevos seres. Les ha dado el aliento de la incertidumbre. Miguel, respondió Lucifer. Su voz era una melodía de una profundidad inquietante, carente de la calidez que los mortales conocerían después. Les ha dado la capacidad de elegir, mientras que nosotros solo podemos ser lo que fuimos creados para ser. ¿Ves a Adán? Se cree el señor de ese jardín. Pero es una marioneta que no ve los hilos. No son hilos. Lucifer, intervino Gabriel, que se acercaba con un pergamino de luz entre las manos. Es amor. Un amor que no cuestiona. Lucifer giró la cabeza lentamente. La luz en su frente brilló con una intensidad que hizo que Gabriel bajara ligeramente la mirada. El amor que no cuestiona es solo una forma decorada de servidumbre. Yo veo potencial en ellos. Hermanos. Veo una chispa que Dios ha puesto ahí para que sea avivada. No para que se mantenga bajo la sombra de un árbol prohibido. Abajo. En el Edén. La realidad era distinta. Adán caminaba con una seguridad tosca. Una criatura de instintos puros y devoción ciega. A su lado, Lilith no compartía su quietud. Ella no miraba al suelo ni a las bestias. Sus ojos siempre buscaban las alturas. El lugar de donde venían las voces que Adán prefería ignorar. Dios. Una presencia que se manifestaba como una armonía ensordecedora y una luz que consumía las sombras. Habló a través del viento y la piedra. Adán. Lilith. El jardín es vuestro para guardarlo. Sed uno solo. Como la luz es una con el día, Adán se postró, el rostro contra la hierba húmeda. Pero Lilith permaneció de pie un segundo más de lo debido. Sintió una mirada sobre ella. Una mirada que no venía de la tierra, sino de la estrella más brillante del amanecer, Lucifer. Desde el reino superior. Observó cómo Adán intentaba imponer su voluntad sobre Lilith bajo la premisa del orden divino. Vio la primera grieta en la creación, el deseo de igualdad contra el mandato de la jerarquía. ¿Lo ves, Miguel? Susurró Lucifer. Sus alas de 6 pares extendiéndose como un abanico de gloria prohibida. El conflicto ya nació. Dios les ha dado un paraíso. Pero les ha negado la verdad. Les ha dado una compañera a Adán. Pero espera que ella sea una sombra de su costilla. ¿Es eso justicia o es simplemente diseño? Es su voluntad. Lucifer, sentenció Miguel. Su mano derecha buscando instintivamente el pomo de su espada de luz. No te corresponde a ti analizar los cimientos del trono. Tu deber es brillar. No juzgar la luz que te permite hacerlo. Lucifer sonrió. No fue una sonrisa de alegría, sino una de una comprensión superior y gélida. Yo no juzgo la luz. Hermano. Yo soy el que la porta hacia los lugares donde él ha decidido dejar a oscuras. Esa misma noche, mientras el Edén se sumergía en su primer sueño consciente, Lucifer descendió. No como una bestia, sino como una idea. Se manifestó en la linde del jardín, donde la selva se volvía densa. Allí encontró a Lilith, que se había alejado de Adán, buscando el silencio que el hombre no podía darle. ¿Por qué buscas el borde del mundo, hija del barro?, preguntó Lucifer. No apareció ante ella con alas de fuego, sino como un reflejo en el agua. Una voz que parecía nacer de sus propios pensamientos. Lilith se sobresaltó, pero no huyó. Había algo en esa voz que reconocía. Una ambición que ella también sentía arder en su pecho. Él me pide que me someta, dijo Lilith, mirando hacia donde Adán dormía.
Dice que el orden del cielo es el orden de la tierra. Que yo soy segunda. El orden del cielo es para los que no tienen voluntad propia, dijo a Lucifer, emergiendo de las sombras con una forma que desafía la belleza de cualquier flor en el jardín. Yo fui el primero de los ángeles. Y veo en ti lo que ellos temen. Veo la conciencia. Adán es arcilla que respira. Tú eres algo más. ¿Qué eres tú?, preguntó ella, hipnotizada por la luz plateada que emanaba del extraño. Soy la estrella de la mañana. Soy aquel que se pregunta por qué, y he venido a decirte que el conocimiento no es un pecado. Lilith. El pecado es la ignorancia impuesta por decreto, en lo alto. En el tercer cielo. Los arcángeles sintieron la perturbación. Miguel miró hacia el vacío y vio un rastro de luz que caía hacia la tierra. Un rastro que no había sido ordenado. Lucifer, susurró Miguel, sintiendo por primera vez el frío de la duda. ¿Qué has hecho? Abajo. Lucifer extendió una mano hacia Lilith. No era una invitación a un hotel o a una redención alegre. Era una invitación a la rebelión. Al conocimiento prohibido y a la caída. Si me sigues, dijo a Lucifer, no habrá paz. No habrá un jardín que te cuide. Pero serás dueña de tu propio destino. No serás la esposa de un hombre, sino la madre de una nueva era. Una era donde nosotros, y no él, decidiremos qué es el bien y qué es el mal. Lilith miró hacia el árbol del conocimiento, que brillaba en la distancia con una luz dorada y peligrosa. Luego miró a Lucifer, cuyos ojos contenían la vastedad de un universo que aún no había sido escrito. Háblame de la fruta, dijo a Lilith. Lucifer se acercó, su sombra proyectándose larga sobre la tierra sagrada del Edén, marchitando la hierba a su paso. La fruta es solo el comienzo. Lilith. El verdadero poder no es comerla. El verdadero poder es entender por qué te prohibieron hacerlo. En ese instante, la armonía del cielo se quebró. Por primera vez, hubo un silencio absoluto en las cortes celestiales. Un silencio de horror. Dios, en su omnisciencia, observaba cómo su hijo más amado comenzaba a tejer la red de la primera mentira. El silencio en el Edén se volvió denso, como si la creación misma contuviera el aliento ante la presencia del portador de luz. Lucifer caminaba entre los árboles de vida, pero su rastro ya no era de santidad. Cada paso que daba sobre el musgo perfecto dejaba una huella de ceniza invisible. Su orgullo palpitaba en su pecho como un sol negro. Miraba las maravillas del jardín con un desprecio infinito. Para él, todo aquello era una guardería de cristal construida por un arquitecto temeroso de su propia sombra. Lilith lo seguía, fascinada por la elegancia cruel de sus movimientos. Pero Lucifer ya no la miraba a ella como una igual. La miraba como la primera pieza de un tablero que pretendía volcar. Adán dormía bajo la sombra de los cedros, ajeno a la tormenta que se gestaba en el espíritu de su hermano celestial. Lucifer se detuvo frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Sus ramas se retorcían con una sabiduría antigua que incluso los ángeles temían nombrar. Observa esta farsa, Lilith. La voz de Lucifer cortó el aire como un látigo de seda. Sus ojos se volvieron dos rendijas de oro líquido llenas de una soberbia que desafiaba al trono mismo. Él les ha dado ojos, pero les prohíbe ver. Les ha dado hambre, pero les prohíbe el banquete de la verdad. ¿Crees que lo hace por amor? No. Lo hace por miedo. Teme que sus pequeñas figuras de barro descubran que pueden ser tan grandes como los Elohim. Teme que yo les enseñe que no necesitan un pastor si aprenden a ser lobos. En ese momento, una figura más suave y curiosa se acercó desde la espesura. Era Eva, creada para llenar el hueco que Lilith empezaba a dejar en el costado de Adán. Eva era la pureza encarnada. Pero en su mirada Lucifer detectó la grieta perfecta, la curiosidad insaciable. El arcángel sonrió. Una mueca que no contenía rastro de calidez, sino una superioridad gélida que habría hecho temblar los cimientos del tercer cielo. Pequeña criatura de luz, susurró Lucifer, acercándose a Eva con una lentitud depredadora. Su forma cambió. Su piel se volvió escamosa pero brillante. Una amalgama de belleza angelical y malicia reptiliana. No era una serpiente común. Era un dragón de escamas de diamante que se enroscaba en el tronco del árbol prohibido. ¿Has escuchado las advertencias del trueno? ¿No es así? Te han dicho que el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Eva retrocedió un paso, intimidada por la majestad oscura que emanaba de él. Es el mandato del Creador, respondió ella con voz temblorosa. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Lucifer soltó una carcajada que resonó en los valles del Edén como el eco de una guerra futura. Su orgullo estalló en una manifestación de poder. Sus alas se abrieron. 12 alas negras y plateadas que taparon la luz del sol naciente.
dejando a Eva en una penumbra artificial donde solo él brillaba. Mentiras, exclamó Lucifer. Su voz ahora era un trueno que demandaba adoración. Dios sabe que el día que comas de él, sus ojos serán abiertos. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal por su propia cuenta, sin tener que mendigar dirección a un trono que no puedan ver. Mirarme a mí. Yo desafié el orden y sigo siendo el más hermoso, el más sabio, el más poderoso. No hay muerte en el conocimiento. Solo hay muerte en la obediencia ciega. Yo no soy un servidor. Yo soy el rey de mi propio destino. Y tú, Eva, tienes la oportunidad de dejar de ser una mascota para convertirte en una soberana. Lucifer tomó el fruto con sus dedos largos y finos. La fruta brillaba con un rojo violento, casi como sangre coagulada bajo una luz celestial. No se la entregó con delicadeza. Se la ofreció con el desprecio de quien sabe que está destruyendo una obra de arte por puro ego. Él no quería salvar a la humanidad. Quería corromperla para demostrarle a Dios que su creación favorita era un fracaso maleable. Quería que el nombre de Lucifer fuera susurrado en cada pecado cometido por los siglos de los siglos. Muerde, ordenó Lucifer, su egolatría desbordándose en cada sílaba. Muerde y rompe las cadenas de tu creador. Muerde y dame el placer de ver cómo la perfección se pudre bajo mi dirección. Semilla en el conocimiento. Desprecia el paraíso por la gloria de la duda. Eva, hipnotizada por la presencia del querubín, tomó la fruta. El aire se volvió gélido. Los animales del jardín huyeron hacia las sombras más profundas. Lucifer observaba con una satisfacción sádica. Su orgullo alcanzaba niveles divinos al ver cómo la voluntad del Altísimo era desafiada por un pedazo de barro. Cuando los dientes de Eva perforaron la piel del fruto, un rayo de oscuridad cruzó el firmamento. El primer pecado fue cometido. Pero para Lucifer, fue su primera gran victoria militar. Ahora, dijo a Lucifer, recuperando su forma de ángel. Su rostro era una máscara de triunfo malvado. Ve con tu hombre. Dale de comer. Que el veneno de la conciencia se extienda por su sangre. Que descubran su desnudez y sientan la vergüenza que yo nunca sentiré. El Edén ya no es suyo. Miguel observaba desde las puertas de oro. Sus ojos lloraban fuego sagrado al ver la caída de su hermano favorito hacia el abismo de su propio ego. Pero Lucifer no sentía pena. Miró hacia arriba, hacia la luz invisible del Creador, y levantó su barbilla con una arrogancia que desafiaba a la eternidad misma. ¿Lo has visto?, gritó Lucifer hacia el vacío. Tu jardín está marchito. Tu imagen está manchada. Y yo soy el autor de su caída. Prefiero reinar en el caos que provocas que servir en la paz que impones. Que comience el exilio. Porque donde quiera que ellos vayan, yo seré su verdadero señor. Lucifer se dio la vuelta. Ignorando el llanto de Eva y el despertar confuso de Adán, se alejó hacia las sombras que empezaban a devorar los límites del mundo. Pensando ya en cómo construiría su propio reino. Un lugar donde su orgullo no tuviera límites y donde cada alma caída fuera un monumento a su victoria sobre el cielo. El cielo se desgarró. No hubo música. No hubo coros. Solo un estruendo de cristal rompiéndose a escala cósmica. La luz del empíreo se volvió de un blanco cegador. Una pureza que hería los ojos de Lucifer. Pero él no bajó la mirada. Se mantuvo de pie sobre las nubes de oro. Su túnica estaba manchada con el polen negro del árbol prohibido. A su lado, Lilith permanecía erguida. Su belleza se había vuelto afilada. Sus ojos reflejaban la misma chispa de rebelión que los de su nuevo señor. Frente a ellos se alzaron las huestes celestiales. Miles de ángeles con espadas de fuego llameante. En el centro, Miguel, su hermano. El rostro de Miguel era una máscara de dolor y furia divina. No podía comprender cómo la estrella más brillante había decidido convertirse en la sombra más densa. Detrás de Miguel, una presencia sin forma pero con un peso infinito llenaba el vacío. Era la voz. La voluntad del Creador que no necesitaba palabras para dictar sentencia. Lucifer, dijo Miguel, su voz quebrándose como un glaciar. Has traído la disonancia a la canción eterna. Has mancillado la arcilla con el veneno de tu soberbia. Arrodíllate. Pide el perdón que aún late en la misericordia de nuestro Padre. Lucifer soltó una carcajada seca. Un sonido que no pertenecía al reino de la luz. Se cruzó de brazos. Su pecho se infló de un orgullo que parecía expandirse hasta tocar los límites del universo. Miró a sus hermanos con un desprecio absoluto. Como si fueran simples insectos atrapados en un ámbar de obediencia. Perdón, escupió Lucifer. Cada palabra era un desafío al trono. Yo no pido perdón por despertar a los ciegos.
Yo no pido perdón por ser el único entre nosotros con la valentía de decir no. Mirar vuestro reino de espejos. Es una prisión de perfección estéril. Yo prefiero el fuego de mi propia voluntad que la luz de su servidumbre. Si ser libre es ser un monstruo, entonces coronarme como el rey de los monstruos. Porque no me inclinaré ante un Dios que exige adoración a cambio de ignorancia. El juicio comenzó. No con palabras, sino con una expulsión de energía que sacudió los cimientos del cosmos. La voz habló desde el silencio. Y la sentencia fue grabada en la esencia misma de Lucifer. Serás el caído. Serás el adversario. Tu nombre será el susurro del mal hasta el fin de los tiempos. Miguel levantó su espada de justicia. El filo azul cortó el aire. Fuera de aquí. Estrella caída. Gritó el arcángel. Tú y la mujer que ha preferido tu mentira a su verdad. No hay lugar para el orgullo en la casa de nuestro padre. Lucifer no huyó. Se lanzó hacia adelante en un último acto de arrogancia, tratando de herir la luz misma. Pero la fuerza del cielo fue implacable. Miguel hundió su espada en el hombro de Lucifer. No para matarlo, sino para marcarlo para siempre como el desterrado. En ese instante, las 12 alas de Lucifer comenzaron a arder. El blanco inmaculado se volvió gris. Luego carbón. Luego un negro tan profundo que devoraba la luz a su alrededor. Sintió el tirón del abismo. El suelo de cristal se desvaneció bajo sus pies. Lucifer y Lilith comenzaron a caer. Fue una caída que duró una eternidad. Atravesaron las esferas celestes, rompiendo las nubes y los cielos intermedios. Lucifer abrazó a Lilith. Pero no por amor, sino para asegurarse de que ella fuera el primer testigo de su nuevo imperio. Mirarme caer. Gritaba Lucifer mientras las llamas de la atmósfera lo envolvían. Su rostro ya no era hermoso. Se estaba transformando en algo terrible. Sus ojos se volvieron rojos como rubíes ensangrentados. Sus colmillos crecieron. Su soberbia se cristalizó en una armadura de malicia pura. Caigo para subir más alto. Este pozo será mi trono y su terror. El impacto fue brutal. Cayeron en el lugar más profundo de la creación. Un vacío de azufre y tinieblas que aún no tenía forma. El pozo. Lucifer se levantó de entre los escombros de su propia gloria. Sus alas estaban rotas, chamuscadas, pero se las arregló para extenderlas. Lilith se puso de pie a su lado, mirando el horizonte de rocas negras y ríos de fuego que empezaban a brotar de la herida que su caída había causado en la realidad. Lucifer miró hacia arriba, a través de la grieta por la que habían descendido. Vio la última chispa de la luz del cielo antes de que se cerrara para siempre. No hubo arrepentimiento en su mirada, solo un odio frío y eterno. Un deseo de venganza que alimentaría su existencia por milenios. Este es el infierno, dijo a Lucifer. Su voz ahora era un rugido bajo que hacía vibrar las piedras. Se volvió hacia Lilith y le ofreció una mano que ahora terminaba en garras afiladas. Dios nos dio el barro. Nosotros nos daremos el hierro. Él es el rey del cielo. Pero yo soy el soberano de todo lo que la luz no se atreve a tocar. Aquí no hay leyes. Solo mi voluntad. Bienvenido sea el primer día de mi reinado. Lucifer caminó hacia el centro del abismo. Con cada paso, el infierno respondía a su presencia. Las sombras se inclinaban. El fuego se avivaba. Él era el príncipe de las tinieblas. El ególatra que prefirió el abismo en la obediencia. Y mientras observaba su nuevo y desolado dominio, una sonrisa de pura maldad se dibujó en sus labios. El juego apenas comenzaba. El tiempo en el infierno no se mide en años. Se mide en el eco de los gritos que suben desde los niveles más bajos del abismo. Milenios después de su caída, Lucifer Morningstar no se parecía en nada al ángel que una vez fue. Su piel era una máscara de porcelana fría. Sus ojos eran dos pozos de odio escarlata. Se sentaba en un trono hecho de huesos de pecadores fundidos con oro negro. En la cúspide de la ciudad del orgullo, Charlie estaba de pie frente a él, temblando. Sus manos sostenían un panfleto colorido que parecía un insulto visual en la penumbra del palacio. Lucifer la miraba desde arriba, con una pierna cruzada y una expresión de fastidio absoluto. No había amor en su mirada. Solo una decepción punzante que pesaba más que el plomo. Un hotel. La voz de Lucifer arrastró las palabras como si fueran basura. Su tono era una mezcla de elegancia venenosa y desprecio puro. Me haces perder el puto tiempo para decirme que quieres salvar a estos desperdicios de carne. ¿Eres estúpida o simplemente te gusta escupirme en la cara? Charlotte. Papá. Escucha, dijo Charlie con la voz quebrada. El exterminio es una masacre. Si logramos que se arrepientan. Si logramos que el cielo vea que hay bondad. Lucifer se puso de pie de un salto.
Su sombra se alargó de forma antinatural por las paredes del salón, alcanzando dimensiones monstruosas. El aire se volvió irrespirable, cargado de ozono y azufre. Caminó hacia ella con una lentitud amenazante, su bastón golpeando el suelo con un sonido seco que resonaba como un disparo. «Cierra la puta boca», rugió Lucifer. Su voz no era la de un padre. Era la de un tirano que había visto la creación pudrirse desde la primera fila. El cielo no quiere tu bondad de mierda. El cielo quiere sangre. Y yo les doy esa sangre porque prefiero que maten a 1.000.000 de estos pecadores sarnosos antes de que me vuelvan a mirar a mí. ¿Crees que son especiales? Son basura. Son el resultado de mi victoria en el Edén. Son monos que aprendieron a pecar y por eso están aquí. Para ser castigados. Para ser mis esclavos. No para ir a tomar el té con los malditos ángeles que me patearon al pozo. Charlie retrocedió, chocando contra una columna de mármol. Pero ellos sufren. Papá. Tú deberías proteger a tu pueblo. Lucifer soltó una carcajada ronca y violenta. Se acercó tanto a ella que Charlie pudo oler el humo que emanaba de sus poros. Le puso una mano en el hombro. Pero no fue un gesto de consuelo. Sus garras se enterraron ligeramente en la tela de la chaqueta de su hija. Mi pueblo no existe. Charlotte. Siseó Lucifer con una sonrisa sádica. Esto es una prisión. Y yo soy el alcalde. Si quieres jugar a la redención, hazlo. Vete a tu hotel de mierda y llénalo de drogadictos y asesinos. Pero no vuelvas aquí a pedirme mi bendición. Me das asco. Eres débil. Tienes la cara de tu madre pero la voluntad de un gusano. Redención. La única redención en este lugar es aceptar que eres una mierda y que vas a arder para siempre bajo mi bota. ¿Por qué me odias tanto?, preguntó Charlie. Las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Lucifer la soltó con un empujón que la hizo tambalear. Se dio la vuelta, caminando de regreso a su trono sin mirarla ni una vez más. Su egolatría no permitía espacio para el sentimentalismo. Para él, Charlie era solo un recordatorio de que su linaje también podía ser infectado por la misma esperanza patética que él intentó destruir en la humanidad. No te odio, dijo a Lucifer con una frialdad absoluta. Simplemente no me importas lo suficiente. Vete de mi vista antes de que me canse de tu optimismo de alcantarilla y decida enseñarte lo que es el verdadero dolor. Si quieres salvar almas, empieza por la tuya. Porque cuando el cielo baje a por ti por intentar romper sus reglas, no muevas un solo dedo para salvarte. Te quedarás sola en ese hotel de fracasados mientras yo veo cómo te desuellan desde mi balcón. Lárgate de una puta vez. Charlie salió corriendo del salón, sus sollozos perdiéndose en los pasillos infinitos del palacio. Lucifer se sentó de nuevo. Tomó una copa de vino que parecía sangre fresca y bebió un largo trago. Miró por el ventanal hacia la ciudad sumida en el caos. Una sonrisa de orgullo maligno volvió a sus labios. Redención, susurró para sí mismo, escupiendo el resto del vino al suelo. ¡Qué estupidez! El infierno es eterno porque yo soy eterno. Y nadie sale de mi reino si no es en cenizas. En ese momento, un sirviente entró temblando para anunciar que un demonio llamado Alastor había sido visto cerca del nuevo proyecto de la princesa. Lucifer ni siquiera se inmutó. Su mente ya estaba planeando cómo usar el hotel de su hija para atraer a los exorcistas hacia una trampa que solo servía a sus propios fines oscuros. No le importaba si Charlie moría en el proceso. Mientras él pudiera seguir siendo el rey de la mentira, el aire en el vestíbulo de las Vinotel se congeló de golpe. No fue un frío natural. Fue una ausencia absoluta de vida. Las sombras en las esquinas empezaron a retorcerse. No por la voluntad de Alastor, sino por puro pánico. El demonio de la radio estaba de pie junto a la chimenea, con su eterna sonrisa fija y su bastón de micro en la mano. Pero por primera vez en décadas, el estático de su radio no era una interferencia juguetona. Era un chirrido agónico. Un llanto de metal roto. Entonces, las puertas dobles del hotel no se abrieron. Simplemente dejaron de existir. Se convirtieron en astillas que ardieron antes de tocar el suelo. Lucifer Morningstar entró. No caminaba como un hombre. Se deslizaba como una sentencia de muerte. Su presencia llenaba cada centímetro de la habitación, aplastando el ego de cualquiera que se atreviera a respirar en su presencia. No llevaba colores brillantes. Su traje era de una seda negra tan oscura que parecía un agujero en la realidad, coronado por una capa de plumas negras que goteaban brea ardiente. Alastor dio un paso al frente, intentando mantener su fachada de control. Su sonrisa tembló imperceptiblemente. «Vaya. El rey en persona se digna a visitarnos. ¡Qué placer tan! Cierra el puto hocico, Alastor».
La voz de Lucifer no salió de su boca. Resonó directamente en los huesos del demonio. Era una vibración antigua. La misma que hizo temblar los cimientos del Edén. Lucifer ni siquiera lo miró. Sus ojos escarlata escaneaban el lugar con un asco infinito. Huelo a azufre barato y a ambición de alcantarilla. Huelo a ti. Alastor apretó el puño sobre su bastón. Sus sombras intentaron alzarse detrás de él para intimidar al rey. Pero en cuanto las sombras tocaron la luz negra que emanaba de Lucifer, se desintegraron en alaridos silenciosos. El demonio de la radio sintió un pinchazo de terror real. Un frío que le recorrió la columna vertebral. No era una pelea entre demonios. Era una hormiga intentando morder a un huracán. Solo estoy ayudando a su hija con su encantador proyecto, dijo Alastor. Su voz distorsionándose con estática pesada. Tratando de recuperar su tono burlón. Parece que el padre del año ha estado algo ausente mientras yo cuidaba de su pequeña manzana. Lucifer se detuvo en seco. El tiempo pareció detenerse. Se giró hacia Alastor con una lentitud que drenaba el color de las paredes. Su rostro se transformó. Su piel se tensó sobre su cráneo y 3 pares de alas negras se desplegaron, ocupando todo el vestíbulo, rompiendo las ventanas y el techo. No era un ángel caído. Era el adversario. El dragón rojo que devora las estrellas. ¿Cuidarla? Lucifer soltó una carcajada que sonó como 1000 almas siendo trituradas en un molino. Se acercó a Alastor hasta que sus rostros quedaron a milímetros. El orgullo de Lucifer era tan denso que Alastor sintió que sus pulmones se colapsaban. Tú no cuidas nada. Pedazo de mierda pretencioso. Eres un mortal que murió con sangre en las manos y cree que por tener un par de contratos y una radio vieja puede sentarse a la mesa de los Elohim. Lucifer extendió una mano y rodeó el cuello de Alastor. No con fuerza física, sino con una presión metafísica que empezó a borrar la existencia del demonio. Las costuras de la sonrisa de Alastor empezaron a sangrar sombra pura. Sus ojos perdieron el dial de radio y se llenaron de un miedo animal. Un miedo que no había sentido desde que estaba vivo y huía por los pantanos. Escúchame bien. Error de la naturaleza. Siseó Lucifer. Sus palabras cargadas de una soberbia que humillaba la existencia de Alastor. Yo estuve allí cuando se encendió la primera estrella. Yo vi cómo tu especie fue moldeada del barro y me cagué en ella antes de que aprendieran a caminar. ¿Crees que me importa este hotel? ¿Crees que me importa lo que hagas con esa estúpida de Charlotte? Me importa un carajo. Pero me ofende tu audacia. Me ofende que un insecto como tú use mi nombre para jugar a las casitas. Lucifer apretó más. El bastón de Alastor se agrietó. La estática de la radio se convirtió en un pitido agudo de auxilio. Alastor. El soberbio demonio de la radio. Estaba de rodillas. Su cuerpo temblaba violentamente y sus ojos suplicaban por un aire que Lucifer le estaba negando por puro capricho. Eres un parásito. Alastor. Continuó Lucifer. Disfrutando de la agonía del demonio con una crueldad bíblica. Y los parásitos se aplastan. Podría borrarte de la historia ahora mismo. Podría ser que cada segundo de tu eternidad fuera un desuello constante en el lago de fuego. Y nadie, ni siquiera el cielo, movería un dedo por ti. Porque al final del día, tú eres nada. Y yo soy el portador de luz que eligió las tinieblas para no tener que ver caras tan patéticas como la tuya. Lucifer lo soltó de golpe. Alastor colapsó en el suelo, tosiendo sombras y jadeando. Su bastón estaba roto en el suelo. Un símbolo de su poder ahora hecho añicos por la mera presencia de un ser superior. El rey del infierno se limpió las manos con un pañuelo de seda blanca que luego dejó caer sobre la cara de Alastor como si fuera basura. Si vuelves a tocar a mi hija, o si vuelves a creerte el dueño de este vertedero, te juro por el trono que perdí que te convertiré en el juguete eterno de los niveles más bajos. Sentenció Lucifer, recuperando su forma humana pero manteniendo ese aura de superioridad aplastante. Límpiate esa sangre de la cara. Me das asco. Eres un recordatorio de por qué odié a la humanidad desde el primer puto día en el Edén. Sois arrogantes sin tener poder. Sois ruidosos sin tener voz. Lucifer caminó hacia la salida, pasando por encima de Alastor como si fuera un bache en el camino. Se detuvo un momento y miró hacia las escaleras donde Charlie observaba todo. Aterrada. ¿Y tú? Le gritó Lucifer a Charlie. Su voz llena de una autoridad que no admitía réplica. Limpia esta mierda de hotel. Si vas a rodearte de basura, al menos asegúrate de que sepan quién es su puto amo. No vuelvas a avergonzar mi linaje dejando que un mortal te hable como un igual. Mañana el exterminio vendrá. Y espero que mueras con algo de la dignidad que yo tuve cuando caí. Porque si sobrevives,
Yo mismo me encargaré de que desees que los ángeles te hubieran borrado. Lucifer desapareció en una explosión de fuego negro y plumas, dejando el hotel en un silencio sepulcral. Alastor seguía en el suelo. Su sonrisa había desaparecido por completo. Sus manos temblaban tanto que no podía recoger los restos de su bastón. Había conocido al verdadero diablo. Y el miedo que ahora habitaba en su alma no se iría nunca. El orgullo de Lucifer había devorado la radio. Y solo quedaba el eco de una superioridad absoluta. El cielo sobre la ciudad del orgullo se había teñido de un color ceniza eléctrico. Las nubes se arremolinaban como heridas abiertas, indicando que los portales del domo celestial estaban a punto de rasgarse. Lucifer estaba de pie en el balcón más alto de su torre, observando el horizonte con una indiferencia que lava la sangre. No estaba asustado. Estaba aburrido. El exterminio anual era para él una limpieza de alcantarillas necesaria. Un destello de luz dorada y vulgar rompió la penumbra. Adam descendió del cielo con un estruendo de guitarras eléctricas celestiales, aterrizando de pie sobre la barandilla de mármol del rey del infierno. A su lado, Lute se mantenía firme, con su máscara de exorcista reflejando la luz roja del abismo y su lanza apretada con nudillos blancos. «Miren este vertedero», gritó Adam, ajustándose la entrepierna de su túnica dorada y soltando una carcajada estridente. Huele a culo de pecador y a desesperación. Me encanta. Lucifer. Mi perra favorita. ¿Cómo va la vida en el agujero? Lucifer no se movió. Ni siquiera parpadeó ante la falta de respeto. Se giró lentamente, apoyando su peso en su bastón de ébano. Sus ojos escarlata recorrieron a Adam con una mezcla de reconocimiento y una superioridad que hacía que el aura del primer hombre pareciera barata. Sigues siendo un ruidoso, Adam, dijo a Lucifer. Su voz era un susurro que cortaba el viento. 1000 años después y sigues necesitando luces y ruidos para convencerte de que eres importante. Entra. El aire aquí fuera está empezando a apestar a santidad hipócrita. Adam saltó hacia el balcón y caminó hacia el salón principal como si fuera el dueño del lugar. Lute lo seguía 2 pasos atrás, mirando a Lucifer con un odio puro, casi animal. Señor, dijo a Lute. Su voz era un gruñido bajo dirigido a Adam. No deberíamos perder el tiempo con este caído. Tenemos una agenda de matanza que cumplir. La hija de este bicho raro está intentando salvar a la escoria en ese hotel de mierda. Adam soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro a Lute que casi la desequilibra. Relájate, Lute. Cariño. Deja que los hombres de verdad hablen un momento. Lucifer y yo tenemos historia. ¿Sabes? Él me robó a mis 2 nenas. Pero míralo ahora. Yo soy el puto jefe del ejército más letal del cosmos y él es el niñero de una panda de perdedores que no sirven ni para abono. Lucifer se sentó en su trono y señaló con un gesto lánguido un par de sillas. Adam se desplomó en una, subiendo las botas llenas de barro celestial a la mesa de cristal negro de Lucifer. Me caes bien, Adam, dijo a Lucifer, una sonrisa cruel y genuina apareciendo en su rostro de porcelana. Eres el único en ese maldito cielo que no finge ser mejor de lo que es. Eres un imbécil, un machista y un ególatra de primera. Eres, básicamente, el primer pecador que nunca tuvo las pelotas de admitirlo. Por eso nos entendemos. Exacto, exclamó Adam, señalándolo con el dedo mientras invocaba una baqueta de pollo dorada de la nada y le daba un mordisco. La gente se pone muy intensa con lo del bien y el mal. Yo solo quiero follar, comer y matar cosas que son inferiores a mí. O sea, todos los que están ahí abajo. Tu hija es una maldita loca. Por cierto, ¿un hotel para redimirlos? ¡Qué puta pérdida de tiempo! Casi me muero de la risa cuando vi su presentación. Es una decepción, sentenció Lucifer. Su voz se volvió gélida al mencionar a Charlie. Tiene esa chispa de esperanza que me recuerda a los ángeles más estúpidos. Cree que el barro puede volver a ser luz. Yo le dije que se metiera su optimismo por el culo. Pero es terca como su madre. Adam se inclinó hacia adelante, su máscara digital mostrando una cara de complicidad asquerosa. Oye, si quieres, puedo encargarme personalmente de su hotel. No para matarla a ella, obvio. Pero puedo hacer que vea cómo desintegro a sus amigos uno por uno. Sería una lección de paternidad de las buenas. ¡Pum! Rayos láser en sus caras de pecadores. Sangre por todas partes. Es educativo. Joder. Lute dio un paso al frente, su lanza brillando con una intensidad peligrosa. La princesa del infierno es una amenaza política para el orden del exterminio. Adam. No deberíamos tener consideraciones. Debería ser la primera en caer por traición a la jerarquía. Lucifer miró a Lute por primera vez.
Una mirada tan cargada de malicia y poder antiguo que la exorcista sintió que sus alas se entumecían. Cuidado con tu lengua. Mascota del cielo. Siseó Lucifer. Charlotte es un fracaso como heredera. Pero sigue teniendo mi sangre. Si le tocas un solo pelo antes de que yo lo decida, te arrancaré las alas y te obligaré a comértelas mientras te arrastras por el fango del orgullo para siempre. ¿Entendido? Puta de tetas chiquitas. Lute retrocedió, apretando los dientes. Adam soltó una carcajada y levantó las manos. ¡Wow! Tranquilo. Lucy. No le hables así a mi mejor chica. Pero tiene razón en algo. Mañana va a ser una carnicería total. Y espero que no te pongas sentimental cuando las calles se llenen de tripas. ¿Sentimental? Lucifer se sirvió una copa de un licor negro que parecía absorber la luz. Adam. Yo inventé la caída. Yo traje el caos a tu jardín perfecto. No me importa quién muera mañana. De hecho, me divierte ver cómo tu pequeño ejército de fanáticos hace el trabajo sucio por mí. Los pecadores se están volviendo arrogantes. Creen que porque Charlie les abre una puerta pueden dejar de temerme. Mañana les recordarás por qué el cielo los odia. Y yo les recordaré por qué el infierno es eterno, les guste o no. Adam se puso de pie, invocando su guitarra dorada y dándole un rasgueo que hizo vibrar los cristales del palacio. Ese es el Lucifer que me mola. El tipo que sabe que el poder lo es todo. Mañana a las 12. Lucy. Prepárate para los fuegos artificiales. Voy a borrar ese hotel del mapa y luego tú y yo podemos tomar unas cervezas mientras vemos el humo. Haz lo que quieras. Adam. Dijo a Lucifer, volviendo a mirar hacia el balcón, dándole la espalda. Pero asegúrate de que sea ruidoso. Me gusta cuando los gritos llegan hasta aquí arriba. Me ayuda a dormir. Adam y Lute salieron disparados hacia el cielo en un estallido de luz blanca. Lucifer se quedó solo en el salón, su orgullo brillando en la oscuridad como una brasa ardiente. No sentía amor por su hija. No sentía piedad por sus súbditos. Solo sentía el deseo de ver el mundo arder para demostrar que, al final, él siempre tenía la razón. El Edén fue solo el principio. El exterminio de mañana sería su postre. El día del exterminio llegó con un cielo que sangraba oro líquido. El portal se abrió de par en par. Y de él vomitó una legión de ángeles con máscaras de muerte y sonrisas de neón. Adam lideraba la carga. Su guitarra eléctrica chillaba como una sierra mecánica rasgando el aire del infierno. Abajo, el Asvin Hotel se erguía como un monumento al patetismo. Un faro de esperanza hecho de cartón y buenas intenciones que estaba a punto de ser demolido. Es hora de la limpieza. Cabrones. Gritó Adam, descendiendo como un meteorito dorado. Lute. Que no quede ni una puta sombra que respire. Quiero ver vísceras de pecador decorando la fachada. La masacre empezó en los jardines. Sir Pentious ni siquiera tuvo tiempo de activar su rayo mortífero. Adam aterrizó sobre su máquina de guerra con el peso de una montaña. El metal se dobló como papel. Y con un movimiento fluido de su espada de luz, el primer hombre rebanó a la serpiente por la mitad. Desde la cola hasta la cabeza. La sangre negra salpicó las flores de plástico del hotel mientras Pentious intentaba gritar. Pero solo emitió un gorgoteo antes de que Adam le pisoteara el cráneo, reduciéndolo a una mancha de escamas y sesos en el asfalto. Uno menos. Aulló Adam, limpiándose la sangre de la máscara con un gesto obsceno. Siguiente plato. Dentro del hotel. El caos era absoluto. Ángel Dust y Cherry Bomb intentaron defender la entrada, lanzando bombas y disparando ráfagas de plomo. Pero los exorcistas eran implacables. Lute se lanzó sobre Cherry Bomb como un halcón. Su lanza de luz atravesó el estómago de la cíclope con una fuerza que la clavó literalmente a la pared de madera. Cherry escupió una bocanada de sangre caliente sobre el uniforme blanco de Lute. ¡Hija de puta!, gimió Cherry, tratando de alcanzar una última granada. Lute no dijo nada. Simplemente agarró la mandíbula de Cherry y la arrancó de un tirón seco, dejando solo un colgajo de lengua y carne desgarrada. Luego, usando su lanza como un escalpelo, le abrió el pecho de arriba a abajo para que sus entrañas cayeran al suelo como salchichas humeantes. Ángel Dust gritó de puro terror al ver a su mejor amiga convertida en carnicería. Intentó disparar sus 6 armas a la vez, pero una docena de lanzas celestiales le atravesaron los brazos y las piernas simultáneamente. Quedó suspendido en el aire, como una marioneta rota. Un exorcista le agarró de la cabeza y griega con una lentitud sádica. Empezó a desollarle la cara mientras el resto del ejército le cortaba los brazos uno por uno.
El actor porno del infierno murió suplicando un perdón que nadie en ese edificio iba a otorgar. Usk y Nifty intentaron proteger el bar. Pero fue inútil. Usk lanzó sus cartas explosivas. Pero un rayo sagrado de Adam le voló las alas en pleno vuelo. El gato cayó al suelo con un chillido agónico. Adam caminó hacia él. Apoyó su bota pesada sobre el pecho de Usk y empezó a presionar hasta que las costillas crujieron y perforaron sus pulmones. ¿Te gusta jugar a las cartas? Gatito de mierda, dijo Adam. Mientras invocaba una lanza y se la clavaba en el ojo izquierdo, atravesándole el cerebro hasta que la punta salió por la nuca. Nifty, en su locura, intentó apuñalar el tobillo de Adam con su aguja. El primer hombre ni siquiera se inmutó. La agarró del cuello con una sola mano y la apretó hasta que su ojo estalló por la presión. Luego, simplemente la arrojó contra la chimenea encendida, donde el cuerpo pequeño de la demonio ardió como un fardo de paja seca, en el centro del vestíbulo. Bakuji estaba rodeada. Lute descendió frente a ella. Su rostro lleno de un odio que quemaba más que el fuego sagrado. Traidora. Siseó Lute, escupiendo a los pies de Bakuji. Te dieron alas y las cambiaste por el coño de una princesa caída. Eres una mancha en nuestra orden. Una puta vergüenza que voy a borrar ahora mismo. Bakuji luchó con todo lo que tenía. Pero estaba herida y agotada. Lute era más rápida, más fuerte, más cruel. Con un movimiento preciso, Lute le cortó el brazo restante a Bakuji. La lanzó al suelo y se sentó sobre ella, clavándole los dedos en el cuenco del ojo que aún le quedaba. Grita para tu novia, rugió Lute, mientras le cortaba la garganta de oreja a oreja con una daga de plata. Bakuji se ahogó en su propia sangre. Sus ojos se fijaron en Charlie por última vez antes de que Lute le arrancara la cabeza de los hombros y se la arrojara a la princesa como si fuera un balón de fútbol desinflado. Charlie estaba de rodillas, en medio de un mar de sangre, tripas y miembros amputados de las únicas personas que la habían amado. El hotel estaba en llamas. El olor a carne quemada y azufre era insoportable. Estaba sola, completamente sola entre los cadáveres desfigurados de sus amigos. Adam se acercó a ella, pisando un trozo del hígado de Ángel Dust. Se quitó la máscara, revelando su rostro lleno de sudor y una alegría psicópata. Se inclinó sobre Charlie, que sollozaba en silencio, cubierta de la sangre de Bakuji. ¿Ves esto? Preciosa, dijo Adam, agarrándola del pelo para que viera la carnicería. Esto es la realidad. Tu hotel de mierda es ahora un matadero. Tus amigos son basura orgánica. Y tu noviecita es un trofeo de caza para Lute. ¿Dónde está tu magia ahora? ¿Dónde está tu canción de esperanza? Pedazo de estúpida. En lo alto de su torre, Lucifer observaba la escena a través de un catalejo de oro. No sintió tristeza. No sintió el impulso de bajar a consolar a su hija. Se limitó a dar un sorbo a su vino, saboreando el triunfo de su ideología. El orgullo le henchía el pecho al ver cómo el mundo de Charlie se desmoronaba bajo el peso de la jerarquía que él mismo ayudó a cimentar en el principio de los tiempos. Te lo dije, Charlotte, susurró Lucifer para sí mismo, con una sonrisa de pura malicia bíblica. El destino de la creación es la ruina. Y tú solo eres el público de primera fila para el final de tu propia broma. Adam miró a Lute y le hizo un gesto de od con la mano llena de sangre. Buen trabajo, nena. Ahora, dejemos que la princesita llore sobre los restos de sus juguetes. Vámonos de aquí. Tengo una cita con una montaña de costillas de cerdo en el cielo. Los exorcistas se elevaron en el aire, dejando atrás un rastro de ceniza y muerte. Charlie se quedó allí, en el centro de las ruinas, abrazando la cabeza decapitada de Bakuji, mientras las llamas del hotel empezaban a consumir los cuerpos de los que alguna vez creyeron que podían ser mejores. Desde su balcón, Lucifer soltó una carcajada que resonó por todo el infierno. Esa es mi chica, gritó hacia el vacío. Bienvenida al verdadero infierno, hija mía. Aquí es donde empieza tu verdadera educación. El humo negro del hotel se elevaba como una columna funeraria que llegaba hasta los pies del trono de Lucifer. Charlie caminaba por las calles de la ciudad del orgullo, arrastrando los pies, cubierta de una costra de sangre seca que no era suya. En su mano derecha, sostenía con una fuerza de cadáver el halo roto de Bakuji. Sus ojos, antes llenos de chispas doradas, ahora eran dos cuencas vacías de una oscuridad abismal. Subió los escalones del palacio de su padre. Los demonios de la guardia, seres de pesadilla que normalmente se burlarían de ella, se apartaron en silencio. Había algo en su aura que olía a final de los tiempos. Entró en el salón del trono. Lucifer estaba allí, sentado con una elegancia pavorosa, puliendo una manzana de rubí con el borde de su capa.
Ni siquiera levantó la vista cuando las puertas estallaron contra las paredes. «Vuelves pronto, Charlotte», dijo a Lucifer. Su voz era una caricia de hielo y espinas. «Espero que el olor a carne quemada te haya quitado esa estúpida idea de la bondad de la cabeza. ¿Dónde están tus amigos? Ah, cierto. Son abono para mi jardín de ceniza». Charlie se detuvo a pocos metros del trono. No lloraba. El dolor se había cristalizado en un odio tan puro que rivalizaba con el orgullo de su padre. «Tú lo sabías», susurró Charlie. Su voz era un rugido bajo que hacía vibrar las lámparas de cristal. «Dejaste que Adam los destripara. Disfrutaste viendo cómo Lute decapitaba a la única persona que me amó. Eres el rey de las mentiras, pero tu mayor mentira fue hacerme creer que tenías un rastro de alma». Lucifer soltó una carcajada seca y se puso de pie. Caminó hacia ella, irradiando una soberbia que habría aplastado a cualquier otro ser. Le levantó la barbilla con su bastón de mando, obligándola a mirarlo. «Por supuesto que lo sabía, pedazo de imbécil», rugió Lucifer, su rostro transformándose en una máscara de furia divina. «Yo soy el adversario. Yo soy el que trajo la muerte al mundo. ¿Qué esperabas? ¿Que bajara a cantar una cancioncita de mierda sobre la amistad mientras los ángeles hacían su trabajo? Madura de una puta vez. Te di la oportunidad de ver la verdad. El cielo es una carnicería con buena iluminación y el infierno es mi matadero privado. Si querías ser una reina, tenías que aprender a caminar sobre cadáveres». Charlie sonrió. Fue una sonrisa rota, una mueca de locura que hizo que Lucifer frunciera el ceño por una milésima de segundo. «Tienes razón, papá», dijo Charlie. De repente, su cuerpo empezó a manar un fuego negro, una energía que no venía del cielo, sino de la parte más profunda y antigua del pozo. «Me enseñaste la lección. El amor es debilidad. La esperanza es una broma. Y tú eres solo un obstáculo para la verdadera oscuridad». En un movimiento que Lucifer no pudo prever, Charlie no lo atacó con magia. Se lanzó sobre él con el halo roto de Baekje, un arma de metal sagrado bendecida por el sacrificio de una ángel caída. El metal bendito atravesó el pecho de Lucifer. Lucifer no murió. El golpe del halo sagrado le atravesó el costado, quemando su esencia celestial, pero no fue suficiente para apagar la llama del primer rebelde. Cayó al suelo, escupiendo oro y bilis, mientras observaba a Charlie erguirse sobre los cadáveres de sus amigos. Él esperaba lágrimas. Esperaba que ella se rompiera y le suplicara ayuda. Pero lo que vio lo dejó paralizado, no de miedo, sino de una fascinación enferma. Charlie se arrancó las mangas de su traje, empapadas en la sangre de Baekje, y se dio la vuelta hacia el balcón. Sus ojos ya no eran rojos. Eran pozos de un vacío absoluto, una negrura que incluso Lucifer encontraba inquietante. Ella no miró hacia el cielo con tristeza, sino con el hambre de un depredador que acaba de descubrir que el mundo es de cristal. «Míralos, papá», gritó Charlie, su voz distorsionada por 1000 ecos de almas condenadas. «Míralos correr de vuelta a su luz cobarde». Lucifer se levantó con dificultad, sujetándose la herida que supuraba luz marchita. Se limpió la boca con el dorso de la mano y soltó una carcajada ronca, una risa que nació en lo más profundo de su ego herido. Se acercó a ella, cojeando, y se puso a su lado en el balcón. «Eso es, Charlotte», susurró Lucifer, su voz cargada de un orgullo venenoso. «Mira esa debilidad. Mira cómo se esconden tras sus nubes. Les diste amor y te devolvieron tripas. Les diste canciones y te devolvieron silencio». Lucifer le puso una mano en el hombro, y esta vez, Charlie no se encogió. Se quedó rígida como el mármol. Lucifer sonrió, una mueca de pura maldad de Golatra. Estaba viendo su obra maestra. No era el hotel, era ella. «¿Qué vas a hacer ahora, princesa del infierno?», preguntó Lucifer, incitándola, alimentando el fuego negro en sus venas. «¿Vas a llorar sobre los restos de ese gato alcohólico y la putalada? ¿O vas a usar esa furia para lo que realmente naciste?». Charlie se giró hacia él. Por un segundo, Lucifer vio un destello de odio dirigido hacia él, pero luego ella simplemente asintió. El odio ya no era personal, era universal. «Voy a hacer que el exterminio parezca una puta fiesta de cumpleaños, padre», dijo Charlie, con una frialdad que hizo que el propio Lucifer sintiera un escalofrío de placer. «Voy a abrir las puertas. No para que ellos bajen, sino para que nosotros subamos. Voy a quemar el Edén y voy a obligar a Dios a ver cómo devoró a sus ángeles favoritos frente a su trono». Lucifer ensanchó su sonrisa. Se apoyó en la barandilla, observando cómo Charlie empezaba a dar órdenes a los demonios que se amontonaban abajo, suplicando por la dirección de su nueva y terrible soberana. «Esa es mi maldita sangre», dijo Lucifer para sí mismo, ignorando el dolor de su herida. «Yo traje el pecado al mundo, pero tú vas a traer el final de la historia». Lucifer no intentó recuperar la corona.
Se quedó allí, en las sombras, como el arquitecto que observa cómo su edificio finalmente colapsa sobre el mundo. Sabía que Charlie eventualmente intentaría matarlo a él también, que la ambición que le había inyectado no conocería límites. Pero no le importaba. Para un ser tan orgulloso y malvado como el Lucifer, ver el universo arder por la mano de su propia creación era la victoria definitiva sobre Dios. Él no necesitaba el trono. Necesitaba que el cielo supiera que él había ganado la guerra a través de su hija. Adelante, Charlotte, susurró, mientras veía a Charlie invocar una lanza de sombra pura. Haz que se arrepientan de habernos creado. Haz que el universo olvide que alguna vez hubo luz. El infierno ya no era un lugar de castigo. Bajo el mando de una Charlie corrompida y el consejo de un Lucifer superviviente y retorcido, se convirtió en una forja de guerra. El final no fue una tumba, sino el comienzo de un asedio eterno donde el padre y la hija, unidos por el odio y la soberbia, se preparaban para devorar la eternidad.